Hola, les doy la bienvenida al podcast de Aptus. Después del recreo es un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus, con el apoyo de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están tratando de aplicar estas investigaciones en la práctica. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes, directivos y profesionales de la educación. Aptus es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de la educación en las escuelas vulnerables de Chile, compartiendo las mejores prácticas en educación escolar a profesores, profesionales y otras organizaciones. En esta ocasión, veremos la segunda parte de la entrevista realizada a Leonel Enríquez, profesor de matemáticas y física, que ha ido aplicando la ciencia del aprendizaje en sus propias aulas. En la primera parte, escuchamos en general cómo se encontró con estas investigaciones y cómo las ha ido aplicando a su contexto. Si no has visto o escuchado la primera parte de la entrevista, te recomendamos que la reproduzcas antes de ver esta nueva parte. En esta parte de la entrevista vamos más en detalle a preguntarle a Leonel cómo ha aplicado ciertas estrategias específicas que son derivadas de las investigaciones tanto en laboratorio como en aulas reales de la ciencia del aprendizaje. En este caso, las estrategias son la práctica de la recuperación, la práctica intercalada y la práctica espacial. Sí, a veces, como tú dices, en el fondo no es, profes, empiecen a aplicar todas estas estrategias. Yo lo que hago cuando he tenido la oportunidad de capacitar es decirle, miren, yo con que se vayan con una estrategia que ustedes quieran aplicar y empezar a probar, yo feliz, porque en realidad también, en el fondo, la práctica deliberada o la formación, la investigación y formación de hábitos habla justamente de que la mayor probabilidad de implementar algo tiene que ver con cuando las personas se plantean algo muy específico y muy paso a paso, y sin, obviamente, sobrecargarse con cosas, sobre todo especialmente los profesores que son es una profesión muy ocupada. Sí. Yo lo que recomiendo en el fondo es, no sé, voy a usar y vamos a entrar al tiro a hablar como más de las estrategias específicas, pero por ejemplo, para partir, la práctica de recuperación. Ya, voy a empezar a aplicar la práctica de recuperación en distintos momentos de mi clase. Ya, ¿y cómo lo hago? Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo y ahí tú me complementas. Yo, por ejemplo, muchas veces se escucha del tema de activación de conocimientos previos, que está como en muchos documentos ministeriales, en muchas partes, ¿verdad? Y sí, es súper importante activar conocimientos previos, pero a veces lo que se piensa, o como la estrategia como típica, es, entonces voy a hacer como un mini resumen de lo que pasé en la clase anterior. Y que yo creo que igual es bueno, o sea, de todas maneras tenemos que empezar una clase, ¿verdad?, con alguna contextualización, activar un poquito esa memoria, pero ¿qué es lo que nos cambia un poquito el foco cuando hablamos de prácticas de recuperación o evocación, ¿verdad? Que no es solo activar el conocimiento previo, sino que es hacer que los estudiantes activamente lo recuperen, lo traigan de sus memorias previas, ¿verdad?, de su memoria a largo plazo. Entonces, por ejemplo, una diferencia de eso sería que en vez de que yo resuma, ¿verdad?, los puntos más importantes de la clase anterior para activar sus conocimientos previos, yo les planteo una pregunta o contextualiza y luego, díganme dos cosas que recuerden de la clase pasada, o una pregunta más dirigida, ¿verdad?, con algún concepto que yo quiero que sí o sí recuerden, o saber si realmente lo recuerden. O, por ejemplo, lo que me pasaba a mí cuando hacía clase en la universidad, que hacía controles de lectura clase a clase, con poca ponderación, ¿verdad?, para no generar un estrés mayor, pero que generara un estímulo en que tenían que leer y además como obligarlos a recuperar ciertas informaciones que a mí me interesaban como puntualmente. Entonces, con eso dicho, ahora, como por ejemplo, ¿tú cómo aplicas esta idea de la práctica de recuperación en tus clases? Sí, a mí me gusta siempre enfatizar en un concepto con los estudiantes que es hacer esfuerzos deliberados por recordar. O sea, hay que esforzarse. El simple hecho de hacer esfuerzos por recordar, aunque no recuerden nada, predispone al cerebro para que después pueda recordar mejor esa información que estoy trayendo a mi mente. Cuando la tenga, ¿cierto?, la voy a poder recordar mejor. Entonces, es cambiar un poquito la dinámica, como dices tú, de en la clase anterior vimos esto, a preguntar, ¿qué vimos en la clase anterior? Hacer una pregunta sobre un concepto específico
En matemática, por ejemplo, me gusta mucho la estrategia del hacer ahora. Mis estudiantes de repente llegan a la sala de clases y ven escrito en la pizarra hacer ahora. Hay un ejercicio. Y hay un par de ejercicios, ¿cierto?, que tratan sobre la clase anterior, sobre algún concepto clave, algún ejercicio, algún problema que haga que se activen estos conocimientos y que ellos puedan recordar. Y una de las cosas que les pido siempre es no miren sus apuntes. O sea, primero inténtenlo, hagan esfuerzo por recordar. Una vez que lo hagan, pueden mirar sus apuntes para identificar la brecha de qué tanto pude recordar, qué tanto pude hacer y cuánto fue lo que me faltó. Entonces, crear esa conciencia de estamos recuperando desde nuestro cerebro para fortalecer, bueno, en realidad son fortalecer estos caminos, estas conexiones, ¿cierto?, de los esquemas mentales que van a permitir finalmente automatizar esos conocimientos. O sea, los estudiantes luchaban mucho con las tablas, después las tablas se convierten en automáticas, luchaban mucho con la división, ojalá se vuelva casi automática, después luchaban mucho con los números enteros, suma, resta, números enteros, con la operatoria con fracciones, por ejemplo, y ya la idea es que de tanto fortalecer estos esquemas mentales, los estudiantes tienen las estrategias y ocupan menos espacio en su memoria de trabajo para poder resolver una suma de fracciones sencilla. Con números más altos todos colapsamos, incluso los profesores. Si tú a mí me preguntas una suma entre fracciones con números muy altos, yo me voy a tomar mi tiempo para hacerlo, claro, te voy a pedir un lápiz y un papel. Claro. Exacto. Sí. Es entender un poquito esa diferencia también, ¿ya? Y se va generando un poquito de expertise de parte de los estudiantes, que la experticia es relativa en las ciencias cognitivas, ¿cierto? La diferencia entre los novatos y los expertos. Pero la práctica de recuperación, entonces, tiene que partir una clase, ojalá, con recuperando información. Pero también no solamente al inicio, sino que es al medio, al final, claro, una tareita para la casa. Acá uno de repente conversa con personas que son de otros países, extranjeros, y dicen, bueno, acá en Chile nos mandan tareas para la casa. Ocurre en la mayoría de los colegios, y ellos lo ven tan necesario y quizás es una práctica que uno puede dar, siempre y cuando regulando, entendiendo que los estudiantes también tienen que descansar, ¿cierto?, que era el objetivo de la jornada escolar completa. Claro, pero a veces pueden ser tareas cortitas también. O sea, no es necesario como tareas, actividades gigantes, ¿verdad? A veces cuando uno entiende, y tomo lo que tú decías antes, de cuando uno entiende los fundamentos, ¿verdad?, de cómo funciona la memoria, tú puedes hacer adaptaciones en tu estrategia. O sea, puedes mandar quizá una tarea para la casa en que, no sé, implique resolver 3 problemas que a ti te interesa que refuercen porque son claves para la siguiente clase, o que sabes que van a olvidar al siguiente día, probablemente ya van a olvidar una parte importante de lo que pasaste en la primera clase. Entonces le vas a incentivar, niños, necesito que antes de la siguiente clase hagan solo estos 3 ejercicios en sus casas y claro, vengan con eso resuelto. Claro. Porque eso es súper importante y tú mismo les puedes explicar lo de la curva del olvido, ¿verdad? Que olvidamos gran parte de lo que aprendemos por primera vez, ¿verdad? Y que necesitamos varias oportunidades de recuperación. Sí. Y ahí quiero pasar a la otra estrategia, ¿verdad? Como que hace, le pone más potencia, optimiza la práctica de recuperación, que es la práctica espaciada, ¿verdad? ¿Quieres tú explicarla en qué consiste en general? Sí, por supuesto. Antes, eso sí, hay beneficios de la práctica de la evocación que uno no se lo esperaría, y a mí me marcaron mucho cuando los leí, y es que baja la ansiedad frente a los exámenes. También. Sí, hay beneficios claro, de la práctica de recuperación, de la evocación, ¿cierto? Que se ha demostrado con datos, con números, que los estudiantes bajan su ansiedad frente a las evaluaciones, e incluso hay otro que me sorprendió mucho, que era que aumenta la capacidad de transferencia, de que los estudiantes puedan transferir este conocimiento a otros contextos para resolver otro tipo de problemas, lo cual es súper interesante, y profundizando en las ciencias cognitivas uno se da cuenta un poquito del por qué, porque al robustecer estos esquemas mentales ocupan menos espacio en la memoria de trabajo, dan espacio a un mejor razonamiento, etc. Sí. Déjame ahí complementar, en el fondo, por ejemplo, en el libro Enseñanza Efectiva de Pooja Agarwal, que es una científica cognitiva estadounidense, ¿verdad?, y que trabaja de la mano de Patrice Bain, que además es una profesora de historia muy buena. Ellos trabajaron varios años como en terreno en las clases de Patrice, donde Pooja iba a las clases y trabajaban muy en conjunto. O sea, Pooja además investigaba lo que pasaba en las clases, pero además elaboraban actividades juntas, y ahí en ese libro aparecen muchas estrategias concretas relacionadas a todo esto, porque hicieron esa alianza como muy de investigador-profesora, y en ese libro se habla mucho de eso que planteas, de cómo contraintuitivamente, ¿verdad?, uno tiende a pensar que no, que las pruebas o las
que me hagan una pregunta en clase me genera ansiedad, y efectivamente pasa, porque pasa efectivamente si el profesor no tiene suficiente confianza con los estudiantes, o por ejemplo si hay algún riesgo de por medio, ¿verdad? Como que no sé, que me van a poner una mala nota si yo no contesto bien esto oralmente o en una prueba. Cuando la práctica de recuperación está bien implementada, ¿verdad? Que se hace a lo largo de la mayoría de las clases, ¿verdad? Que por ejemplo se hacen pruebas, pero se hacen pruebas considerando baja ponderación, por ejemplo. Como se hacen muchas pruebas, pero con baja ponderación, entonces los estudiantes tienen un pequeño estímulo de que les tiene que ir bien, ¿verdad? Tienen que estudiar algo, pero no es que se estén jugando la vida. Entonces, uno, incentivamos la recuperación, pero por otro lado, eso mismo hace que después estén preparados para preguntas similares que van a aparecer, por ejemplo, en un examen final. Entonces, efectivamente se ha visto muchos datos, en ese libro aparece bastante, de cómo contraintuitivamente en la práctica de recuperación baja la ansiedad de los estudiantes, incluso la ansiedad matemática, que es algo que es muy, muy común. Sí, la ansiedad matemática me hace recordar que en el currículum, en la nueva propuesta, se integró el concepto de ansiedad matemática, la nueva propuesta que está en curso. Sí, interesante la evocación, todo lo que ayuda, todo lo que aporta en las clases. Y pasando al efecto espaciado, que para mí, recomendación, si quieren empezar por algo aplicando la ciencia cognitiva y ver resultados, es esta dupla de la evocación espaciada, ya con los dos efectos, o sea, evocar y también espaciarlo en el tiempo. Espaciar en el tiempo significa que si yo tengo, por ejemplo, 5 horas disponibles para enseñar un contenido, o desde el punto de vista de los estudiantes para estudiarlo, conviene mucho más repartirlo en el tiempo. Es decir, distribuir, por ejemplo, esas 5 horas en media hora todos los días. Voy a tener un proceso más largo, pero al mismo tiempo, algo que mencionaste tú, por ejemplo, la curva del olvido. Todos olvidamos de manera natural. De hecho, ahora en esta entrevista, ninguno de las personas que están aquí podría empezar a repetir lo que se dijo desde el inicio, porque uno tampoco capta todo. Nuestro cerebro no es una grabadora, no es me voy a ir a los antiguos, un disquete, un CD o un pendrive. No funciona como un disco duro nuestra memoria, entonces va conectando información. Y a medida que conecta información no se queda con todo, se queda con lo que más alcanza a conectar. Entonces, la curva del olvido es natural y nos sucede a todos. Todos olvidamos. Entonces, para evitar que esa curva sea tan como una montaña rusa que se va al tiro al fondo, a medida que voy recuperando en el tiempo, la cantidad de información que tengo en mi mente la vuelvo a activar y vuelve a subir, y esa curva, en vez de ser tan vertiginosa su caída, se empieza a aplanar cada vez más. Ahora, todo el mundo olvida, todo el mundo, hasta los expertos. De hecho, los estudiantes, si es que hubiera algún estudiante escuchando este podcast, ellos pueden pensar de repente que los profesores sabemos todo, o sea que no se nos olvida nada. Pero también si yo dejo de enseñar un contenido hace muchos años, por ejemplo, yo hace muchos años que no enseño física. Si a mí me propusieran para el próximo año enseñar física de nuevo, yo me pongo a estudiar. Claro. Porque la curva del olvido yo sé que no me perdona. No me perdona. Y más aún si son contenidos que hace mucho tiempo que no he visto, que no he retomado, quizás en mi memoria se guardó lo esencial, lo que más pude conectar, a lo que más le encontré sentido y lo que más generó un modelo mental robusto, pero vamos olvidando. Por lo tanto, el efecto de espaciado es que simplemente yo tenga en conciencia que debo espaciar en el tiempo haciendo revocación, haciendo práctica de evocación. Y para esta dupla, que para mí es genial y es por lo que ojalá todo docente pueda empezar en las ciencias cognitivas, hay hartas técnicas. Y estas técnicas de repente hay una línea muy delgada entre lo que es la evocación y el efecto espaciado, porque para mí es dupla, evocación espaciada. Por ejemplo, una estrategia que yo cada vez intento implementar más e impulso más es el uso de las flashcards, por ejemplo. Las flashcards son muy conocidas por los estudiantes de medicina del área de la salud o por abogados, por ejemplo, porque tienen que memorizar muchas cosas, mucha información. Entonces estas flashcards es una tarjeta que tiene un lado y otro donde hay una pregunta, ¿cierto? Por un lado, y por el otro está la respuesta. Una pregunta, o una palabra de vocabulario, por ejemplo, y la definición y un ejemplo, que es lo que hago yo para aprender inglés, por ejemplo. Muy buena estrategia, ¿cierto? Entonces, estas flashcards me permiten a mí, si yo trabajo solito con mis flashcards o estoy en compañía de alguien que es mejor todavía, provoca esta evocación porque me están haciendo una pregunta. Y en ese momento yo tengo que responder esa pregunta
y luego de responderla, ojo que esto tiene que ser así, luego de responder, ojalá en voz alta, la pregunta que está aquí, doy vuelta para ver la brecha, o si efectivamente está correcto, hay una brecha en cuanto a lo que puedo recordar y lo que no. Y un consejo, que no recuerdo bien dónde lo vi, pero es hacer una distinción cuando yo voy contestando esta flashcard en 3 montones distintos. Por ejemplo, en un montón primero coloco las preguntas que pude responder automáticamente, que no me tomó esfuerzo. Las que me costaron un poco más y las que no pude recordar tanto. Entonces, las que no me costaron tanto las puedo retomar en quizá una semana más. Las que me costaron un poco más, retomo ese montoncito de flashcard para el día siguiente. Y quizás las que me costaron mucho es porque necesito, ojalá en 2 horas más, una vez que se haya producido el efecto del olvido, ¿cierto? Una vez que haya olvidado un poco más, volver a pasar por esa flashcard, ¿ya? Porque es muy importante y muy interesante también cuando lo leí, que tenemos que dar un poco de tiempo al olvido, que se nos olvida un poquitito lo que estamos viendo y después provocar la evocación. Para hacer un mayor esfuerzo de evocación y eso nos... Mayor esfuerzo de evocación, ¿cierto? Y eso produce una mayor fortaleza en estos caminos, ¿cierto? Que en términos neurocientíficos desde la ciencia biológica, ¿cierto? Muestran estas imágenes, ¿cierto? Que se muestran ahí de la conexión neuronal. Oye, y sobre la flashcard, por ejemplo, complementar, que también es algo que a los mismos estudiantes se les puede hacer algo como entretenido también. O sea, elaborar sus propias cartas, por ejemplo, tener como sus mazos de cartas, por decirlo así. Pueden quizás hacer alguna actividad un poco más lúdica, ¿verdad? De que tienen que como interrogar al compañero, ¿verdad? Y hacerlo aleatoriamente, por ejemplo. Y lo otro, complementar como... Bueno, hoy en día el tema de los celulares es complejo para los adolescentes. Para mí también es súper... Yo no recomiendo mucho el celular para los jóvenes. O sea, menores de edad, ¿verdad? Pero igual, sobre todo para los que nos están escuchando y quieren aprender algo, hay varias aplicaciones como de celular que funcionan así como flashcards, ¿verdad? Y por ejemplo, yo uso una que se llama DuoCards, que la misma aplicación te calcula según si tú recordaste bien algo o no, cuándo te lo va a presentar nuevamente. Entonces tiene como un algoritmo de el olvido, ¿verdad? Que debería haber entre medio y cuándo te lo va a mostrar de nuevo, y si a ti te cuesta muy poco recuperar algo, te lo va a presentar, no sé, un mes más, 2 meses más. Entonces también es algo que no solo está en la investigación, sino que hoy en día está como cada vez más integrándose incluso en la tecnología. Sí, no, es maravilloso que la tecnología esté trabajando con esa evidencia, y muchas veces hay cosas que ya estaban de antes. Sí. Hay técnicas que estaban de antes y la ciencia cognitiva da luz sí. a eso, que son técnicas que se pueden usar, como dijimos, lo hemos repetido varias veces, que es para aprovechar mejor el tiempo. Sí. No es que las otras técnicas no funcionen en nada, siguen funcionando, pero hay técnicas más efectivas que otras. Sí. Otras técnicas también, por ejemplo, bueno, la que mencioné es el hacer ahora, que empezar recordando, ¿cierto? Los tickets de entrada, tickets de salida, donde tengo la oportunidad también de hacer retroalimentación, de hacer evaluación formativa, identificar la brecha que tienen mis estudiantes, prepararme para una siguiente clase o hacer modificaciones al inicio de la clase según las necesidades que veo. Claro. También... déjame solo complementar esto del ticket de entrada y salida, que a veces las personas pueden pensar como, ya, pero entonces me estás diciendo que tengo que, hacer como muchas más como preguntas y muchas más cosas, y entonces ese ticket de entrada o salida después lo tengo que corregir en mi casa, claro, el fin de semana, y voy a tener 40, ¿verdad?, tickets de salida que tengo que revisar. Y bueno, lo que en realidad, por ejemplo, Doug Lemon plantea es que en realidad el objetivo de esos tickets de salida o entrada, además de recuperación y de, en el fondo, evaluar o chequear la comprensión, ¿verdad?, es que sea algo fácil de corregir. Más que corregir, en realidad, es ver. O sea, de hecho, Doug Lemon mismo yo creo que recomienda... tú te puedes plantear como una cantidad de tickets de salida que revisar quizás aleatoriamente. No vas a revisar los 40, pero quizás si revisas unos 15, podrías tener una idea más o menos quizás de errores comunes, quizás, o cómo van. Y si tienes dudas, revisar un poco más. Pero en el fondo no es que cada vez que tú haces ticket de salida o entrada tienes que revisarlo absolutamente todo. Claro. O a veces, por ejemplo, lo que se hace es un ticket de entrada en que los estudiantes usan estos como mini pizarras, ¿verdad? Claro. O con el cuaderno, y tú haces, por ejemplo, una pregunta de selección múltiple, ¿verdad? Y ellos tienen que indicar en su cuaderno con los dedos, ¿verdad?, qué alternativa eligen. Y tú eso es algo que puedes inmediatamente ver las respuestas en un par de segundos, ¿verdad?, o en un minuto, y decir, ya, ok, estamos bien con esto, o tengo que volver a explicarles mejor o por qué tú crees que esta respuesta es la correcta, etc.
Claro. Entonces, vuelvo a lo que tú decías, en el fondo no es que estas estrategias impliquen hacer cambios demasiado drásticos y que vamos a hacer un cataclismo en nuestra clase, de verdad, de cambiar totalmente nuestra forma de enseñar, sino que son de repente algunas estrategias que nos pueden optimizar lo que ya hacemos también. Claro, son ciertos ajustes. Y lo otro de también mantener tu identidad también. O sea, como yo también le digo a los profes, no estamos planteando estas estrategias como... no necesariamente se tienen que llamar de la misma forma que las llama Doug Lemov, por ejemplo. El hacer ahora puntualmente se llama así por Doug Lemov, pero tú le podrías poner otro nombre que no sé, que enganche más a tus estudiantes, o en determinado colegio pueden ponerse de acuerdo y decir, ya, vamos a dar la estrategia, no sé, pregunta sin aviso, pero en realidad lo vamos a llamar de otra forma. Claro. O gira y discute, en verdad se va a llamar en las clases de arte, gira y dibuja. Pero al final, cuando tienen el fundamento claro y esa técnica va al objetivo de recuperar, por ejemplo, o de practicar una habilidad, se cumple lo mismo más allá del nombre. Sí, no, y es súper importante y también el vínculo con los estudiantes bueno, en el vínculo se ven también esas cosas porque perfectamente también un ticket de entrada o ticket de salida lo podemos revisar de inmediato y que los estudiantes levanten la mano para decir cómo les fue, dónde tuvieron dificultades, que siempre los esfuerzos estén hacia estos principios y también al pensamiento de los estudiantes, o sea, en qué estaban pensando, cómo estaban razonando, hacer visible el pensamiento para poder ayudarles en lo que tengan dificultades, porque si los estudiantes no son capaces de... Y no tienen la confianza también de decirnos en qué se están equivocando, de dónde tienen dificultades, cómo los podemos ayudar. Otras técnicas que son también interesantes y que me llamó mucho la atención son las mnemotecnias. Las mnemotecnias o las analogías. Son súper poderosas porque ayudan a los estudiantes a... De repente enganchan mucho hasta con una canción. En matemática, por ejemplo, para los ángulos trigonométricos, hace poco andaba un reel en Instagram dando vuelta de un ritmo medio brasileño, de saberse los valores de los ángulos notables en trigonometría. Algunas frases pequeñas, cortas. Héctor Ruiz las promueve bastante. Ahora, tener en cuenta que estas mnemotecnias, por ejemplo, ayudan a memorizar ciertos hechos, ciertas cosas, claro, pero datos como concretos. Datos concretos, exacto, y que uno después tiene que trabajar un poquito más sobre eso. Claro. Pero eso ayuda a que los estudiantes, si tienen que memorizar algo y saberlo, una mnemotecnia o una analogía les permite recuperar esa información más fácil, porque tienen más recursos para poder recuperarlo desde su mente. Sí. No dejar de lado también prácticas antiguas de repente que se hacían, a mí me hicieron cuando chico, los cuestionarios. Hacer una lista de preguntas de conocimientos esenciales que debo conocer, y no solamente en ciencias, en historia, sino que también en matemática. ¿Por qué no hago una lista de conceptos con ciertas preguntas que apunten hacia la comprensión y que los estudiantes deban manejar y deban saber? Y obviamente tratar de variar esas preguntas después y su aplicación para resolver problemas, y vamos desarrollando esa habilidad. Sí. También en el espaciado es muy importante planificar. Porque si yo no planifico, no me organizo en la cantidad de horas que tengo disponible, ¿cómo voy a poder dar los espacios para poder recuperar? Para la recuperación. Entonces, en los principios de Rosenzweig, por ejemplo, dice repasar semanal y mensualmente. O sea, tengo que ver lo que enseñé la semana pasada, tengo que ver incluso lo que... cosas del mes anterior, de la unidad anterior. Exacto. Bueno, y en el tengo que ver, que no se malentienda, es los estudiantes deben recuperar debo darles la oportunidad para que ellos puedan recuperar, para que puedan volver a resolver un problema esencial, para que puedan transferir, porque cuando evocan, la idea es que después puedan transferir. O sea, un aprendizaje profundo es duradero, transferible, productivo y funcional, ¿cierto? Entonces... tiene que perdurar en el tiempo y tengo que darle la oportunidad de evocación, tengo que poder transferirlo a otras situaciones, y que sea productivo y funcional es que funcional lo pueda aplicar a resolver cosas, y que sea productivo es que nosotros aprendemos en base a lo que sabemos. Entonces, mientras más conocimientos previos tenga de algo, voy a poder aprender más. Y en nuestro currículum, que funciona en espiral, tengo que saber el conocimiento anterior para poder adquirir de mejor forma el que viene. Claro. Entonces, la evocación espaciada en el tiempo es una clave precisa para el éxito, no de un profesor, sino que de los estudiantes, porque el éxito de un profesor está en el aprendizaje de los estudiantes. Claro. Y el aprendizaje se mide a lo largo del tiempo. Por muy bien que les vaya a mis estudiantes en una prueba que les tomo la otra semana y que sé que estudiaron mucho el fin de semana, ¿qué va a pasar si les tomo la misma prueba en un mes más? ¿Realmente aprendieron? Esa es una de las claves. Ese criterio ¿verdad? Hay una cita de Paul Kirchner, que es un psicólogo educacional muy conocido internacionalmente, que dice que la memoria, o sea, el aprendizaje es un cambio en la memoria a largo plazo.
Para mí, al menos, cuando yo leí esa definición, a mí me cambió mucho. O sea, yo ya tenía como cierta noción de que el aprendizaje tenía que ser duradero, ¿verdad? Pero encontré muy clave esa definición de que efectivamente cuando no hay un cambio o una modificación en la memoria a largo plazo, ¿verdad? En realidad no podemos hablar propiamente tal de aprendizaje, porque no van a poder utilizar esa información en el futuro. Oye, y aprovechando, tomando esto, me voy a tomar de una de las estrategias que hablaste para ir a la siguiente estrategia que es la práctica intercalada. Pero hablaste de esto como de tener, por ejemplo, varias preguntas, ¿verdad?, escritas en papelitos, por ejemplo, o algo así. Y en el libro Enseñanza Efectiva hay una estrategia que se llama, la llaman ellas la canasta de preguntas, el canasto de preguntas, ¿verdad? Entonces ellos, en el fondo, básicamente son tiritas de preguntas que uno puede hacer los mismos profesores o pueden hacerlo también los estudiantes, ¿verdad? Y tenerlas como en la sala, ¿verdad?, o que los mismos estudiantes tengan en sus puestos. Y que en determinado momento de la clase se puede hacer una pausa. Yo estoy explicando algo, ok, pausa, vamos a hacer una pequeña pausa para recuperar conocimiento y vamos a hacer un ejercicio en pareja en que cada uno va a responder una pregunta aleatoriamente y va a sacar de este canasto. ¿Y por qué lo conecto esto con la práctica intercalada, en el fondo? Que la práctica intercalada, en el fondo, significa que yo hago que los estudiantes hagan distintas operaciones cognitivas en base a distintos tipos de problemas dentro de un mismo tema. Ahí vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, pero básicamente, si yo tengo preparadas preguntas, sobre, por ejemplo, el siglo XX, por ejemplo, las guerras mundiales, quizás voy a preparar preguntas tanto de la Guerra Fría como de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y van a estar mezcladas. Y cada vez que el estudiante saca una, si ocurre que sale, una de Guerra Fría, después una de Segunda Guerra Mundial, es probable que ahí haya un intercalado, en el sentido de que son temas relacionados, pero van a tener que hacer un esfuerzo mayor de, por ejemplo, relacionar ambos eventos o ambos periodos, versus que les salgan, 2 preguntas seguidas de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí sí, igual puede ser difícil, pero van a estar como un poco mecanizados al mismo esquema mental. Entonces, la idea de la práctica intercalada es que puedan diferenciar dentro de un mismo tema y hacer un esfuerzo un poquito mayor. Que el equivalente matemático sería, por ejemplo, en vez de hacer puras sumas, ¿verdad?, o mucho ejercicio de suma y después mucho ejercicio de resta, ¿verdad?, ejercicio de suma, después un ejercicio de resta, después uno de multiplicación y después uno de división. Claro. Sí, es súper importante porque uno dice, entonces hay que hacerla difícil a nuestros estudiantes. No es así por hacerlo difícil. No es porque sí. De hecho, la práctica intercalada requiere que los estudiantes ya manejen un set de conocimientos básicos, o sea, que ellos sean capaces de resolver, que ya hayamos avanzado en los aprendizajes, en haber practicado, en haber resuelto problemas, etcétera, para después llegar a esta práctica intercalada. Sí, ahí solo complementar que está perfecto, porque de hecho no es que nunca se pueda, de hecho mucho en los libros de texto en matemáticas probablemente se ponen muchos ejercicios de un mismo tipo, por ejemplo. Claro. Y no es que no esté bien, no es que esté mal hacer eso, es que probablemente en los periodos de adquisición de aprendizaje, cuando yo quiero que adquieran un procedimiento, como, que manejen cómo se balancea una ecuación, ¿verdad?, probablemente sí voy a querer que practiquen muchas veces ese mismo ejercicio o ese mismo tipo de ejercicios, y después cuando, claro, ya han manejado, tienen cierto dominio, ¿verdad?, en ese procedimiento, ahí les puedo poner y ahí lo marqué, ¿verdad?, dificultad deseable, ¿verdad?, este concepto de los investigadores de la Universidad de Los Ángeles, de Elizabeth y Robert Bjork. Sí. Que en el fondo todas estas prácticas, tanto la intercalada, la espaciada y la recuperación, son dificultades deseables, porque le agregan un poquito de dificultad a las actividades, pero con el fin de que haya un aprendizaje más a largo plazo. Claro, para que haya un esfuerzo hacia nuestro cerebro y que envíe esas señales de que lo que queremos aprender es esencial, que es necesario, como decías tú en algún momento, para nuestra supervivencia, porque nuestro cerebro no está preparado para aprender naturalmente los conocimientos que le damos en la escuela. Entonces envían estas señales que hacen que nuestro cerebro pueda retener más esta información. Entonces, claro, en la práctica espacial tienen que ya manejar, haber consolidado cierta práctica los estudiantes, y luego, para mí, la práctica intercalada
Y para mí, como una explicación muy sencilla que a mí me hace mucho sentido, es que intercalo los problemas para que los estudiantes tengan que reconocer que en su cerebro como producirse una búsqueda de cuál es la información que necesito, cuál es la habilidad, cuál es la técnica que necesito para resolver este problema en particular, cambiando el contexto, cambiando un poquito la forma, siempre dentro de un mismo tema, ¿verdad? Pero que la práctica intercalada requiere que ejercicios consecutivos no puedan ser resueltos de la misma forma. Y eso es lo que debo hacer, provocar que mis estudiantes, al enfrentarse a un problema, después de cierto haber afianzado la práctica, los conocimientos, tengan que, al enfrentarse a algún problema, razonar. Y en ese razonamiento es cuando los estudiantes pueden empezar a dilucidar la diferencia entre la estructura superficial y la estructura profunda, que es muy, muy importante, porque a los estudiantes les cuesta mucho ver la estructura profunda de los problemas, es decir, son capaces de ver que este problema se trata, por ejemplo, de ir a la feria y comprar manzanas, comprar naranjas, etc., pero un problema de esas características puede resolverse de una forma, por ejemplo, con una operatoria básica, o por otro lado puede resolverse de manera algebraica, con establecer una ecuación, incluso una ecuación cuadrática si empezamos a hablar de costos, de precios. Entonces, esta práctica intercalada permite que los estudiantes amplíen sus conocimientos, que sean capaces de transferirla a nuevos contextos idealmente dentro de esto, y que para mí se establezcan estas competencias. A mí es un punto que ya es un paso previo para mí la práctica intercalada, a que los estudiantes, por ejemplo, puedan ya volverse, delante lo dije un poquitito, la diferencia entre los novatos y los expertos, que han desarrollado cierta experticia al nivel de estudiantil, ¿cierto? Sí. Con el contenido, etcétera, para que después, por ejemplo, pueda pasar a una metodología activa, para que después los estudiantes sean capaces de llevar a cabo un proyecto, para que sean capaces de aplicarlo en otro contexto, pero en una intervención, en algo más complejo, ¿cierto? Entonces, la práctica intercalada es como una buena aproximación hacia eso. Es un buen training, un buen entrenamiento, y es súper necesario, porque también en las pruebas, por ejemplo, que se hacen, sea prueba estandarizada o no, a los estudiantes no les ponemos tema 1, te voy a preguntar estas cosas del tema 1, sino que las preguntas van en una prueba y son los estudiantes quienes tienen que reconocer de qué trata el contenido y qué habilidades y conocimientos tienen que ocupar para resolverlo. Entonces, la práctica intercalada los prepara también para eso. Los prepara también para las pruebas, así es. Sí. Para ir redondeando la entrevista, ¿verdad? Hemos hablado de hartos temas, yo creo que podríamos estar hablando toda la mañana porque nos apasiona mucho todo lo que tiene que ver con investigación, ciencias cognitivas y la estrategia de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué piensas del estado actual ¿verdad? De las conexiones entre investigación y práctica en educación hoy en día en Chile? Como lo que ves tú a futuro, o sea, lo que ves tú actualmente versus como tu esperanza a futuro de este tema. Mira, como yo lo veo actualmente es que hay una distancia por, no sé, quizás la idiosincrasia chilena un poco quizás, o cómo es el rubro docente, que muchas veces es un poquito como que intenta protegerse. Hay como una especie, a veces, en ciertos lugares, de un poquito de secretismo, que no quiero que vean lo que pasa en mi sala de clases. ¿Y qué me va a venir a decir a mí alguien que no está en una sala de clases, que no hace clases, sobre cómo hacer clases? Soy yo quien está con mis estudiantes y soy yo quien está aquí con 20, 30, 40, el número que sea, y me las tengo que arreglar con ellos. Claro. Entonces, mi esperanza ojalá es que se difundan las ciencias cognitivas, se difundan la educación basada en la evidencia, para que estos docentes primero se den cuenta, y aquí hay que quizás hacer un trabajo para distinguir lo que en las ramas de la neurociencia, que es la psicología la que más aporta a lo que sucede en la sala de clases, que los psicólogos cognitivos trabajan el cerebro como una caja negra, no saben explicar quizá el funcionamiento biológico de por qué pasa lo que pasa, pero saben y han estudiado con muchas pruebas, con muchos estudiantes en distintos contextos, que si hacen A van a obtener como resultado D, y es mejor que hacer C y obtener como resultado F. Entonces, hay un poquito de recelo, siento yo, en las salas de clase de algunos docentes para abrir un poco más. Y frente a esto hay que tratar de primero hacer un trabajo con los equipos que lideran. Los equipos que lideran tienen que tratar de dar la instancia para reflexionar, para conversar, para entender también que no hay clase perfecta, porque no hay receta perfecta para la educación. Hay ingredientes que tienen que estar, como son la práctica de vocación, la práctica espacial, tienen que estar esos ingredientes, pero no existe la clase perfecta. Entonces todos los docentes, para generar experticia
en el tiempo tenemos que ser acompañados con alguien que nos ayude a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Muchas veces yo puedo creer que yo doy la mejor explicación para enseñar un tema en matemática, pero quizás puedo hacer ciertos ajustes y me los puede dilucidar un colega, porque los niños claramente son quienes esperan aprender. Entonces, también por otro lado, hay que trabajar harto, por ejemplo, en las universidades, con las mallas curriculares, tratar de, no sé de qué forma, pero de meter las ciencias cognitivas, de que se hagan más prácticas con los profesores, prácticas profesionales que empiecen más temprano, que los profesores puedan ser acompañados más tiempo, y para poco a poco ir acortando esta brecha que no es solamente desde una arista, no es solamente desde la arista de la investigación hacia la sala de clases, sino que también es desde los equipos que lideran hacia los profesores en la sala de clases, desde las universidades también en vinculación con los colegios, desde los programas de acompañamiento, desarrollo profesional que propone cada colegio, o en la educación pública, desde los DEM, ¿cierto? ¿De qué forma puedo acompañar a los docentes? Todos los docentes debiéramos ser acompañados. Yo he tenido la experiencia de acompañar a profesores y que me acompañen a mí también, y es una experiencia muy enriquecedora, porque no es solamente lo que yo tengo que mejorar, es lo que puedo aportar al otro y lo que podemos hacer en conjunto. Se abren las posibilidades también a poder trabajar colaborativamente, interdisciplinariamente, o sea, se abren muchas puertas. Entonces, para mí, ojalá esa brecha se pueda ir acortando cada vez más, pero es un trabajo que tiene muchas aristas. Pero sí, una de las cosas que creo que es un tanto crítica es, por ejemplo, el sensacionalismo de algunos test, de algunas noticias, de las redes sociales, que el método de estudio que a mí me funcionó, claro. Todas las personas... la última innovación educativa que se puso de moda y que todos tienen que ir hacia allá porque si no, no se van a subir al carro. Claro, y muchas veces no es con mala intención algunas personas que lo promueven, pero tenemos que entender también que todos tenemos sesgos. Que todos tenemos sesgos, y el sesgo de confirmación es muy fuerte. O sea, lo que yo creo que funciona lo ando viendo en todos lados, y lo otro lo desecho, y lo otro simplemente lo desecho. Tenemos que tener esa apertura de pensamiento crítico. Hay una frase que se me olvida siempre, el filósofo que la dice, pero el pensamiento crítico parte de una premisa de creer que yo me puedo estar equivocando en algo. Claro. O sea, tener siempre esa apertura de mente para poder recibir retroalimentación, para poder cuestionar lo que estoy haciendo. En realidad es la práctica deliberada también. Sí. Oye, y de todas maneras quiero igual tomar un poco lo que decías de este como recelo, ¿verdad? O a veces la resistencia de algunos docentes, ¿verdad? De recibir algunas recomendaciones, especialmente cuando son personas que no necesariamente son profesores de aula, ¿verdad? Que quiero igual relevar que de todas maneras esa preocupación, o ese recelo es súper legítimo por cómo se han dado las cosas, ¿verdad? Como, sí. O sea, efectivamente yo escucho mucho a los profesores, y los profesores muchas veces dicen, no, es que de verdad hemos tenido muchas instancias de formación que han sido o muy abstractas o cero práctica o nada que se conecte con lo que hacemos realmente en la sala. Entonces es súper legítima esa problemática, porque además en las universidades muchas veces pasa que quizás si alguien tuvo algún curso, por ejemplo, de ciencias cognitivas, a veces el curso es demasiado abstracto, o a veces es, ciencias cognitivas, pero enfocado en, vamos a aprender en profundidad sobre tal y tal proceso cognitivo, como en abstracto, o en general en el ser humano, pero no de forma aplicada tan directamente a la educación. Entonces a veces el curso como desde psicología, pero como muy amplio, ¿verdad? Como que puede ser súper interesante y apasionante, qué sé yo, pero cuando estamos formando docentes, ¿verdad? Queremos idealmente que eso, desde el comienzo que se les enseñe, tenga algunas varias implicancias, ¿verdad? Para las aulas. Claro. Y que yo creo que ahí también relevar el trabajo de autores como Daniel Billingham, ¿verdad? Que es un científico cognitivo, es un psicólogo un doctorado, ¿verdad? En psicología, que uno podría pensar que habla muy en complejo, pero en realidad sus libros son pensados en que se puedan entender por cualquier persona, incluso no solo profesores. O sea, cualquier persona que quiera aprender mejor puede leer su libro porque a los estudiantes no les gusta la escuela. O sea, uno se va a sentir súper identificado como por las dificultades de lo que implica la memoria, y dos, él le habla muy directamente a los docentes. Entonces, creo que por un lado, claro, es súper legítima esa problemática, pero por otro, personas como nosotros, ¿verdad? Estamos como en esta posición de que podemos tratar de hacer esas conexiones y visibilizar a estas personas como Daniel Billingham u otros autores que lo están haciendo, o sea, que están haciendo esfuerzos deliberados para acercar este mundo que puede ser a veces muy complejo
el mundo de la investigación científica en general es muy complejo. O sea, no es fácil comprender la causalidad versus la correlación, por qué ciertas investigaciones son más confiables que otras, que eso también es real. Y conllevan mucho tiempo. Exacto. Mucho tiempo, muchos recursos. Exacto, porque también existen investigaciones efectivamente en el mundo como de las revistas científicas, que a veces se publican investigaciones que en realidad no son tan científicas, ¿verdad? O que pueden ser súper interesantes, pero no están en un estado como tan avanzado como para realmente dar implicancias directas al aula. Claro. Y que a veces es lo que pasa mucho con las neurociencias, que si no, como tú dijiste, si no están acompañadas los hallazgos de las neurociencias con conocimiento de psicología y educación, esas tres cosas juntas, podemos caer en estos mitos. En el fondo es muy difícil derivar desde las imágenes neuronales a lo que debería ser un profesor en su aula. Y con tantos factores que ocurren en educación, que no es solamente... Por ejemplo, un estudio de ratas de laboratorio muestra que cuando se hace esto ocurre cierta hormona. ¿Esto cómo lo llevo a la sala de clases? Si tengo estudiantes que están pasando por ciertos momentos de su adolescencia, que tienen a su grupo de amigos, que hay un cierto contexto, que vienen con cierto aprendizaje, hay un montón de factores. ¿Sí? Hay problemas. Este es un problema complejo, complejo donde hay cosas que tienen que estar, hay ingredientes que son clave, que nos demuestran las ciencias cognitivas, pero finalmente la receta perfecta no existe. Exacto. Ni va a existir nunca, yo creo tampoco. No. Sino que hay que... y bueno, y eso desarrolla la expertise en los docentes de ser capaces de adaptarse al contexto y a cómo puedo hacer que mis estudiantes aprendan más y mejor, entendiendo también que las ciencias cognitivas nos dicen los principios sobre los cuales todos aprendemos y que no todos aprenden de una forma distinta. Tan distinta, claro. Exacto. Sí. Que eso es otra cosa que también Daniel Billingham plantea. Hay una cita por ahí, no sé exactamente cómo es la cita, pero plantea que en el fondo todos tenemos esta idea intuitiva de que todos aprendemos muy distinto y que hasta cierto punto es cierto, pero en realidad aprendemos más similar de lo que creemos. O sea, todos tenemos una estructura cognitiva base, ¿verdad? La misma. En el fondo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, que ahí hay mucho también que se sabe, pero una cosa interesante es que efectivamente cuando los docentes aprenden ciertas como estructuras base de cómo funciona nuestra memoria y ciertas funcionalidades, no tienen que aprenderse todo lo que dice las ciencias cognitivas, pero sí te puede dar, por ejemplo, el hecho de saber por qué la recuperación es clave para el aprendizaje a largo plazo, o por qué la memoria de trabajo es limitada y se sobrecarga muy fácilmente cuando yo presento información nueva. Ya esas dos ideas ya puede hacer cambios súper fundamentales en cómo una persona aprende o enseña. Sí, totalmente. Entonces, no es que queramos que los profesores sean expertos ahora en ciencias cognitivas y porque es la última chupa del mate, ¿verdad? Claro. Sino que queremos que sea de forma súper responsable y complementaria también. O sea, no es que solo veamos la ciencia cognitiva, veamos investigaciones en aula, ¿verdad? Veamos investigación aplicada, veamos también lo que dicen las neurociencias. Y esto tampoco se trata de que estemos diciendo, no, las neurociencias no nos pueden decir nada. No, hay cosas súper clave que la neurociencia está clarísimo. O sea, sí. Por ejemplo, que el dormir es fundamental para consolidación de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Eso no hay duda alguna y obviamente, claro, ahí no tenemos tanto control, ¿verdad? Los adultos, a veces los profesores específicamente, de cuánto duermen los estudiantes, pero sí, quizá sabiendo eso uno puede como transmitírselo a los apoderados, ¿verdad? A los mismos estudiantes, explicárselo en simple, ¿verdad? Y para uno mismo también, ¿verdad? Cuando está aprendiendo algo, ¿verdad? Tratar de cuidar el dormir, no hacer esto de estudiar toda la noche anterior, uno, por lo que sabemos del olvido, y dos, porque el dormir ayuda a consolidar esos conocimientos. Entonces, claramente, efectivamente hay cosas que sí nos ayudan, principios como que nos ayudan, pero que siempre idealmente tienen que estar conectadas a todos estos campos de conocimiento, ¿verdad? La educación, las ciencias cognitivas y, por ejemplo, la neurociencia. Y que a veces, bueno, hay las distinciones conceptuales, que a veces todo eso se mete en el paraguas de ciencia del aprendizaje a veces, pero en el fondo una distinción conceptual. Para ir terminando, si hay personas que quieren empezar en este mundillo, ¿verdad?, de aplicar las ciencias cognitivas en sus clases, ¿qué es lo que les recomendarías para comenzar a aprender de este mundo? Ya que están escuchando el podcast, los invito a leer, la verdad.
Hay ciertos autores que son buenísimos para empezar, que son muy cercanos. Por ejemplo, Daniel Billingham, Héctor Ruiz. Y también los libros que ha traducido Aptus, está por ejemplo también Los Principios de Rosenstein, Cómo me gustaría haber enseñado matemáticas, que de verdad, aunque no sean profesores de matemáticas, léanlo. Aparte que es un libro exquisito porque está organizado con estructura de teoría, lo que yo pensaba antes, lo que pienso ahora, cómo se transformó la práctica, los errores que cometía, y siempre dejando referencias, que las referencias son muy enriquecedoras, porque realmente hay un artículo que me puede ayudar en clarificar algo. Cosas muy pequeñas. Por ejemplo, no recuerdo en qué libro, pero en una experiencia cortita, leí la referencia de un artículo que llevaba a que escuchar música cuando uno estudia baja la capacidad de la memoria de trabajo. Que como yo, si voy a estudiar con música, ¿cómo debería ser, por ejemplo? Que lo recomendable es que no se escuche música. No escuchar música, ni siquiera ambiental. Ahora, si la música sirve para enmascarar otro tipo de distracciones, ahí por funciona. ejemplo, en el caso de los estudiantes con déficit atencional, que quizá el ruido ambiental los distrae más, puede ser usar una música blanca, ¿verdad? Como esta, que mantiene un fondo estable. Exacto, y eso da mucha lucidez a ciertas cosas, porque te digo que los estudiantes quieren trabajar y puedo escuchar música, entonces tratar de educar en esas cosas también. Por ejemplo, bueno, y así ciertas referencias que te van dando luces de pequeñas cosas que van ampliando la autocomprensión para poder enseñar mejor y guiar a los estudiantes, porque también, aparte de enseñar la materia, el contenido, es enseñarles cómo pueden aprender mejor, que se va dando naturalmente. Entonces, mi invitación es a leer estos libros, a cuestionar, buscar la referencia. A veces uno se encuentra en un artículo que dice, si aplicas esta técnica, tus estudiantes van a aprender tanto más, pero uno va al artículo, lee el artículo, como tú dijiste, y se da cuenta de que es un estudio que se hizo con 10 personas en una situación ideal, ni siquiera se aislaron todas las variables que se estaban estudiando, no se hicieron los test aleatorios que debían hacerse. Entonces, publicaciones hay en todos lados. Sí. Pero mi llamado es a sumergirse un poquitito, empezar a probar, ver en la práctica, preguntar, acercarse a las personas que quizás manejan un poquitito más para tener la experiencia. Yo tengo mi experiencia personal, que no todo me funciona a la primera. Hay cosas que definitivamente no estaban en mi esencia y no las hice, las dejé. Las descarté, otras cosas. Y también, dado cierto momento, pude ir yo modificando mis técnicas o crear nuevas técnicas o nuevas cosas. Entonces, la invitación de verdad es a leer, a informarse, a participar de estas instancias, a participar, por ejemplo, de ResearchEd y del podcast. Leer los libros, y hay muchas personas que divulgan gratuitamente. Uno encuentra los recursos y uno se puede ir sumando a estas cosas, y también se dan las instancias, muchas veces lo he visto, pero yo no me atrevo tanto, a participar en ciertos estudios, donde uno puede sumergirse más todavía en esto. Perfecto. Bueno, a propósito de que hace esa invitación, ¿verdad?, abierta, yo también quiero hacer invitación a Leonel. Bueno, llegó acá, ¿verdad?, con solo su parte autodidacta, ¿verdad?, su personalidad de preguntarme si yo era Matías del podcast, ¿verdad? Y terminó, ¿verdad?, dando una charla a ResearchEd. Le fue increíble, de verdad, fue Gracias. De hecho la persona con mejor evaluación de todas las charlas que se dieron el año pasado. Entonces, mostrarles también que es posible llegar a esta instancia solamente, ¿verdad?, estudiando, siendo apasionado por estos temas, y yo estoy súper también abierto a recibir tanto correos o mensajes de cualquier persona que esté en este mundillo entrando, ¿verdad?, o siente que tiene algo que aportar, que está tratando, ¿verdad?, de aplicar algo, aunque sea una sola estrategia en sus aulas. Yo feliz también de discutirla y ver qué otras cosas podemos hacer, porque la idea, ¿verdad?, es también visibilizar a profesores específicamente que están en aula aplicando estas cosas, a veces como hormiguitas, ¿verdad?, y un poco aislados, pero la idea es que se sepa lo que están haciendo. Así que, Leonel, muchas gracias por tu gran disposición, motivación por todos estos temas y por venir también al podcast, y felicitaciones. Muchas gracias, lo disfruté mucho y sigamos en contacto, porque queda mucho por hacer, por aportar, por crecer y por aprender. De todas maneras. Gracias. Nos vemos en otro capítulo después del recreo.
Muchas gracias por escuchar los episodios de nuestro podcast. Dejo invitada a todas las personas interesadas en este tipo de información a ver en nuestra página web aptus.org/publicaciones nuestros recursos gratuitos, ya sea artículos, infografías y también episodios de nuestro podcast. Y también podrán encontrar dónde suscribirse a nuestro boletín de Aptus Estudios, donde podrán recibir toda esa información directamente a sus correos. Ahora bien, si les interesan más los servicios que ofrece Aptus de apoyo a los establecimientos escolares, pueden encontrar toda esta información en aptus.org/soluciones. Muchas gracias y nos vemos de vuelta al recreo.